El ultimátum de 2 semanas que Donald Trump había dado a Irán no llegó a cumplirse. Después de decir que podría reducir a cenizas a toda una civilización, Trump informó a través de su red social Truth Social que con la mediación de Pakistán se había llegado a un acuerdo y quedaba otro plazo de 2 semanas a Teherán. Sin embargo, esto no implica un acuerdo a largo plazo, pero los 10 puntos que, según Trump, propuso Irán, dijo son una buena base sobre la que trabajar. En base a ello, precisamente, habrá negociaciones en Islamabad, según informó en un principio la televisión estatal iraní. Dijo que el estrecho de Hormuz se abrirá por 2 semanas bajo vigilancia militar iraní. Es algo que dijo también el canciller de Irán, Abbas Araghchi. Ante esta salida de la crisis diplomática y bélica, Donald Trump ha vuelto a recular en una de sus decisiones. ¿Se había metido quizás en un callejón sin salida o ha logrado triunfar con la base de un acuerdo que parecía poco probable? ¿Sus amenazas eran reales o eran palabras vacías cuando quizás ya había un acuerdo encaminado? Bueno, lo vamos a debatir hoy aquí en France 24. Para ello nos acompaña en el estudio Luis Eduardo Bosenberg, él es historiador y conferencista en Medio Oriente, y desde Buenos Aires Alberto Zimmermann, analista internacional, docente, integrante de distintas instituciones de la comunidad judía. Antes de entrar en este debate, les recuerdo que pueden comentar, como siempre, en redes sociales con el hashtag France24-ES y escucharnos, tanto este episodio como todos los anteriores, en sus plataformas de podcast favoritas, Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Así que, sin más dilación, vamos ya ahora sí a comenzar este debate. Voy a comenzar con Eduardo. Eduardo, bienvenido aquí al estudio de France 24. Gracias por la invitación. Bueno, le traslado esta pregunta que hacía en la introducción. ¿Ha reculado Donald Trump ante un callejón sin salida? ¿O quizás sí ha ganado algo que parecía hace poco tiempo bastante improbable, un acuerdo, un principio de acuerdo con Irán? Yo creo que lo que habría que decir es que no sabemos. Y cualquier cuestión que digamos es un poco una hipótesis, algo especulativo, que es lo que hacemos constantemente cuando miramos la realidad de la política mundial, ¿no? Pero, a ver, yo creo que, porque por un lado está las negociaciones, tal parece que han estado allí constantemente y no nos enteramos qué está pasando, por un lado, ¿no? Islamabad, Pakistán, en fin. Pero por otro lado está los Estados Unidos mostrando allí la fortaleza, ¿no? Yo diría la arrogancia, es decir, el ultimátum a los iraníes. Entonces él está jugando a una doble carta, la idea de la fuerza, la idea de os voy a destruir, como supuestamente iba a acabar con los iraníes, su civilización, pero tal parece que también quiere entonces allí él pues llegar a una negociación cuanto antes sea posible, porque él tiene prisa, y la prisa es de política interna, porque significa que él no quiere perder las elecciones de noviembre, y ese es el pánico que él tiene. Los demócratas no pueden ganar allí esas elecciones, entonces él quiere salir con una victoria rápida, pero no tenemos claro cómo lo quiere lograr, ¿no? Por medio de la fuerza, como famosa frase de Bush por allá en 2003, hemos ganado, porque ya lo está diciendo, ¿no? Irán ha sido destruido, pero al mismo tiempo está negociando. Y derribaron un F-15, o sea, Irán no está tan destruido como los Estados Unidos están diciendo. Entonces yo pienso que hay una, y es como normal, ¿no? Una cierta ambigüedad. Entonces, muestra la fuerza, pero igualmente parece que quiere negociar. Y muy brevemente, nos dice que tiene prisa por mostrar que va ganando, pero ¿esto parece más una victoria o un aplazamiento de algo que no se sabe muy bien, como dice? Yo creo que él está mostrando... Bueno, el problema con Trump es que cambia de opinión todo el tiempo, ¿no? Pero sí ha afirmado constantemente que la guerra se está ganando, ¿no? Es decir, lo estamos destruyendo y continuaremos en la destrucción, y en las siguientes 2 semanas van a continuar en guerra. Entonces esa es la imagen que él quiere mostrar, que los Estados Unidos son fuertes y son capaces de hacer lo que se quiera. Make America great again. Hagamos de Estados Unidos un país grande, ¿no? Bueno, pues voy a trasladar también a Alberto Zimmermann este debate. Le hago la misma pregunta. ¿Cree que Trump ha reculado tras lo que hemos visto? ¿O al revés, está dando un paso hacia un principio de acuerdo que parecía poco probable y por tanto estaría, bueno, ganando en cierta manera?
Parece que no tenemos sonido con nuestro invitado Alberto Zimmermann. Esperemos que lo podamos recuperar muy brevemente, así que sigo aquí en el estudio con Eduardo Bosenberrer. Vamos a seguir, antes de entrar en otros temas, hablando de Trump. Había hecho unas declaraciones muy fuertes que iba a destruir toda una civilización. Y claro, esto sonaba casi a bomba atómica. Han tenido que desmentir también desde la Casa Blanca. J.D. Vance había dicho que bueno, Estados Unidos podría llegar a usar armas que no se habían usado hasta el momento. Es muy difícil hacer cábalas con lo que piensa o no piensa Trump, pero podríamos haber estado cerca en este conflicto de un ataque nuclear. De nuevo, es decir, aún nos toca un poco lanzar una serie de hipótesis, pero uno podría decir que, a ver, que tanto por parte de Israel, el gabinete de Israel, diría uno, como tanto el gabinete norteamericano, donde se presentan, como siempre, una serie de posibilidades y el presidente o el primer ministro respectivo escogen, muy probablemente allí se presentó la opción de la bomba atómica, porque es normal, es decir, ¿no? Invasión, bomba atómica, es decir, hay varias la opción existe. La opción es, seguramente que sí. El problema es, uno diría, tanto israelíes como estadounidenses, yo creo que sienten que están en un aprieto. La guerra no ha funcionado como creyeron. Creían que el régimen caía rápidamente, que bastaba con asesinar a Khamenei y los líderes, y como continúa hasta hoy siendo, y que porque además, teniendo en cuenta las revueltas de enero del 26, el régimen colapsaba. Entonces ellos apostaron a la guerra fácil, corta, precisa, ¿no? Y no sucedió. Entonces uno sí podría decir, esa desesperación, ¿no?, podrá llevarlos a ellos a una bomba atómica. Y es que Israel ha sido atacado como no lo esperaba. Una cosa es la guerra de junio del 25, de los 12 días, sí, por supuesto, misiles allí llegaron a Tel Aviv, a otros lugares. Hoy en día llegaron a Dimona, llegaron allí al reactor nuclear, a Tel Aviv. No tenemos ni idea en Israel exactamente cuáles han sido los efectos mortíferos, porque Israel ha censurado mucho, pero el hecho de que Israel haya censurado significa que no se esperaba esa si quiere, lluvia de misiles. Entonces yo pienso que hay una desesperación de ambas partes por acabar la guerra cuanto antes, porque la guerra no fue tan rápida como ellos pensaban. La victoria no fue tan rápida como ellos pensaban. Pues seguimos con usted hasta que recuperemos a Alberto Zimmermann. Nos dice que Estados Unidos e Israel están en un aprieto. Vamos en concreto a Israel, porque esta guerra es de 2 contra 1, por así decirlo. Israel ha seguido atacando incluso hoy mismo también objetivos civiles, puentes, infraestructura. También aseguran haber recibido bombardeos por parte de Irán. Pero ¿por qué Israel parece que sigue dando pasos hacia adelante si realmente está en tantos aprietos como usted cree que está, como usted dice que está? No, porque Israel está decidido a acabar con el régimen. Es decir, a Netanyahu se le hizo un sueño realidad. El sueño era eliminar a Irán, cosa que ha hecho desde décadas y décadas atrás. Se le cumplió su deseo, ¿no? Entonces la idea es lograr allí derrocar a la teocracia y lograr allí un régimen amigo. Y sabemos que el famoso candidato de Israel era el hijo del depuesto monarca, el del Shah de Irán, en fin. Entonces Israel tiene un motivo clarísimo, y es acabar con Irán. Es decir, como potencia regional, porque Irán era la potencia regional rival de Israel, y la única en realidad, ¿no? Porque sí, Arabia Saudita y Turquía también juegan allí en ese ajedrez para ser fuertes, tener influencia, pero la fuerza de Irán no la tenía, nadie la tenía como la de Irán. Entonces, el plan de Netanyahu es acabar con el régimen, sacar a Irán del ajedrez regional. Voy a hacerle una última pregunta antes de entrar ya de nuevo en lo que es este principio de acuerdo. Estamos hablando de objetivos civiles, no militares. También Donald Trump había amenazado con destruir puentes, centrales eléctricas. Parece claro que esto, bajo premisas muy concretas, sería un crimen de guerra. Pero más allá de eso, el atacar instituciones civiles, infraestructuras civiles, quiere decir que igual no han conseguido lo que querían atacando infraestructura militar, que se les había acabado las ideas por ese lado. Claro, y es un poco como lo que acabamos de decir, y es precisamente esa
desesperación, esa falta de la victoria fácil conduce precisamente a hablar en términos de acabemos con la civilización. Eso muestra la misma la desesperación del presidente Trump. Claro, para mí es una manifestación clarísima. Claro. Bueno, pues tenemos de nuevo a Alberto. Gracias, Alberto, también por la paciencia, por poder retomar, y a los espectadores para abrir también este debate. Le pregunto por lo que le preguntaba a Eduardo también en primer lugar. ¿Trump ha reculado con lo que hemos visto hoy o sí que lo puede dar como una victoria, llegar a un principio de acuerdo que parecía poco probable? Yo no puedo emitir juicio de valor sobre lo que ha hecho el presidente Trump. La política que él sigue la entienden muy pocas personas porque se dice y se desdice permanentemente. Entonces, lo que sí estoy convencido, desde mi punto de vista, que la mejor solución es llegar a acuerdos que impliquen en el mediano y largo plazo una convivencia entre las dos civilizaciones más antiguas de esa zona. Entonces, desde mi punto de vista, es importante que Israel no se sienta atacado desde ninguna de sus fronteras. Ya con el tema Hamas ha terminado, pero sigue permanentemente el tema de Hezbollah, y Irán hasta hace unos minutos siguió mandando por lo menos. Parece que volvemos a tener, por desgracia, problemas con Alberto. A ver, Alberto, no sé si ahora le podemos volver a escuchar. ¿Ahora usted me escucha? Sí, le volvemos a escuchar. ¿Usted me escucha bien? Sí, perfectamente. Bien, le decía que el tema uno no lo puede tomar únicamente la relación entre Irán, Israel, Estados Unidos, sino que tiene que tomar todo el contexto. Es decir, a Estados Unidos le importa mucho el estrecho de Hormuz porque desde el punto de vista del tránsito de petróleo, el precio del crudo Brent está a 108, 109, 110 y es insostenible. No hay economía mundial que pueda aguantar eso. Y para los habitantes de los Estados Unidos, estar pagando más de $4 el galón es insostenible. Es un país dependiente del petróleo, dependiente de los precios del petróleo. Entonces, algún tipo de acuerdo tiene que llegar a haber. Sí. Y a mí me parece una buena señal. Yo no tuve el gusto de escucharlo al profesor cuando hablaba, pero me parece una buena señal que se logre interrumpir durante 2 semanas el fuego, realmente no únicamente desde Irán, sino desde Hezbollah también, porque si no Israel se va a seguir teniendo atacada. Y en este Entonces, punto... lo que puede ser, discúlpeme que le termino la idea. Termine. Lo que puede hacer Trump es impredecible. Puede decir una cosa y a los 2 minutos puede decir otra. ¿Quién está en la cabeza de Trump? Trump y sus psicoanalistas, sus psiquiatras o quienes entiendan. No es mi caso. Yo soy un hombre formado en las ciencias económicas, no en la psicología. Pues no había podido escuchar al profesor, pero él nos decía también, entre otras cosas, que Estados Unidos e Israel se sienten en un aprieto. Nos habla de los ataques que tienen que cesar sobre Israel. Hablábamos también de ataques de Israel de nuevo a Irán, de esa incursión en el Líbano. ¿Cree que Israel irá de la mano de Estados Unidos o será un verso libre en estas 2 semanas? Hemos visto últimamente a Netanyahu, que también ha sido díscolo a veces con su aliado. Hay una diferencia que es la siguiente. Israel es, en Argentina la provincia más pequeña, el estado más pequeño es Tucumán. Tucumán es mucho más grande que Israel. Israel es el único país de los judíos.
si seguimos la política que tenía Irán desde el año 79, que es hacer desaparecer al Estado de Israel, Israel se tiene que defender. No le queda otra alternativa, porque los judíos no tenemos otro lugar. Entonces, lo que se tiene que lograr es la convivencia, la verdadera convivencia entre todos los países, así como se logró la paz con Egipto, así como se logró la paz con Jordania, esa misma paz se tiene que lograr con el Líbano, se tiene que lograr con lo que queda del Imperio Persa, que a partir de 1939 cambió al nombre de Irán. Son las dos civilizaciones más grandes, más antiguas de Medio Oriente. Y hacia eso, por lo menos desde mi punto de vista, es lo que se tiene que tratar de lograr. Pues yo coincido con el profesor, que he leído algunos de los artículos, me he permitido buscar algunos de sus artículos, profesor, aunque no tenía el gusto de conocerlo personalmente, donde usted señala la importancia de la convivencia y la importancia de los acuerdos. Y me permito sugerirle un pequeño cambio en uno de sus libros, donde usted puso Palestina y la relación entre los palestinos y los israelitas. Los israelitas somos todos los judíos, porque descendemos de Israel, que era el nombre de Jacob. Sería la relación correcta, discúlpeme, profesor, aprendemos entre todos los días algo nuevo. palestinos. ¿Perdón? Todos los días aprendemos algo nuevo. Sí. Bueno, todos. Eso es lo bueno del ser humano, aprender del otro. Ya lo decía el rey David en las antiguas, sí, Alberto. En la Biblia hebrea. Uno Alberto, aprende de todos. Sí. Me gustaría seguir ahora con el estrecho de Hormuz. Le voy a dar la palabra brevemente a Eduardo por si quiere comentar algo sobre la convivencia y si cree que este principio de acuerdo puede llevar a una paz definitiva, y después me gustaría ir en concreto al estrecho de Hormuz porque creo que es clave para no desviarnos mucho del tema. A ver, está claro que la negociación que ha de conducir a unos tratados de paz es lo que se necesita. Pero yo pienso que se debe hacer aquí y ahora, porque cuando se planean treguas, ¿cuántas ha habido? La tregua con Hamas, la tregua con Hezbollah, esas treguas nunca supieron. O sea, ¿quién rompió la tregua? Bueno, uno dice que Israel, Hezbollah, Hamas. El hecho es que las treguas han sido una especie de pausa estratégica para que el otro se rearme y el conflicto vuelva a estallar. Entonces, la tregua no es el camino, la tregua es una negociación aquí y ahora, donde, como decía nuestro compañero allí en Argentina, se debe llegar a la negociación, se debe llegar a la convivencia, al reconocimiento mutuo de las partes. Pero entonces, es más, y de una vez por todas, es acabar con las sanciones que ha sido víctima Irán de las últimas décadas, en fin, es hacer que Irán se integre en la comunidad internacional y sobre todo, dejar esa retórica de los iraníes como los malos, ¿no? Es decir, ese problema también de esas narrativas en ocasiones que son propaganda, Irán es lo peor, los terroristas, lo peor del mundo, la victimización por otro lado. Entonces, yo creo que hay que dejar un poco ese maniqueísmo, esa visión de en blanco y negro y llegar a la negociación y sentarse aquí y ahora a negociar. Bueno, pues vamos ahora sí a hablar del estrecho de Hormuz. Alberto, decía usted que obviamente a Estados Unidos le interesa mucho el estrecho, el paso de petróleo por el estrecho. De lo que se deduce de que ha dicho Donald Trump y que han dicho también desde Israel, este estrecho se abriría también por estas 2 semanas, si cesa el fuego por todas las partes, pero bajo control militar iraní. ¿Qué supone esto para Estados Unidos? ¿Están reconociendo al final que va a ser Irán quien a partir de ahora lo controle todo allá? Desde mi punto de vista no importa quién lo controle o quién no lo controle. Y la otra cosa, desde el punto de vista económico, Estados Unidos no necesita del estrecho de Hormuz. Quien sí lo necesita es China, quien sí lo necesita es Japón,
Quien sí lo necesita es Corea del Sur. Estados Unidos se abastece de petróleo de otro lado, pero considerando que el 20% del petróleo pasa por ese lugar, obviamente cuando se cierra, hay principio básico de la oferta y la demanda, hay una mayor demanda porque hay una menor oferta. Ante eso, el precio del petróleo sube. Veremos cómo abren los mercados mañana. Hoy cerraron a 108, 109 el barril Trump, el barril Brent, perdón. Entonces veremos qué pasa mañana. A veces la formalidad es, bueno, contrólalo tú, o controlalo vos, como decimos en Argentina, pero mientras me dejes pasar a todos, no importa. La importancia aquí es que el precio del petróleo baje y que le baje a los contribuyentes de Estados Unidos, que dejen de pagar $4 el galón y que vuelva a su precio anterior, que es lo más importante. Recordemos, como creo haber escuchado al profesor, mientras yo no podía establecer, o no sé si lo dijo usted o lo dijo el profesor, que Trump está frente a elecciones y él no puede perder las elecciones. Claro. Y déjame agregar un poco sobre el estrecho de Hormuz, porque ese es otro de los sucesos inesperados de la guerra que tiene a los Estados Unidos y Israel en vilo, ¿no? Es decir, tal parece que los norteamericanos y los israelitas no tuvieron en cuenta que Irán podía bloquear el estrecho de Hormuz. Parece, ¿no? Es decir, el hecho es que si Trump le pidió a los europeos que lo apoyaran a acabar con el estrecho de Hormuz bloqueado, es porque se veía gatas, es porque tenía problemas. Durante todos estos días ha dicho que no estaba cerrado para Estados Unidos, para Israel y para sus aliados. Claro, y la China podría seguir transitando. Pero, digamos, una de las cartas claves de Irán es precisamente lo que podemos llamar esa hegemonía sobre el estrecho, ¿no? Y es más, Irán está planteando la posibilidad de cobrar un peaje, ¿no? Después en la posguerra. ¿Usted cree que esto que se ha dicho por parte de Donald Trump y por Irán entonces quiere decir que se está aceptando la soberanía sobre esas aguas, sobre ese estrecho, que Irán lo controle? Parecería que sí por el momento. Todo dependerá de la última negociación y que se firme y que se negocie. Pero el hecho es que Irán sí tiene ahí una carta a su favor, sin lugar a dudas, y es el bloqueo de Irán para los enemigos, para los amigos de los enemigos, ¿no? Claro. Vuelvo con Alberto. Vamos a suponer que en 2 semanas de nuevo no hay acuerdo, que vuelven los bombardeos. Se ha hablado de bombardeos sobre infraestructura civil y hay críticas de que esto supondría fácilmente un crimen de guerra, pero más allá de eso, ¿cree que esto supone reconocer también por parte de Estados Unidos que no ha funcionado la estrategia de bombardeo sobre infraestructura militar? Como le dije hace un rato, no soy un experto en estrategia militar. No es lo mío. Lo único que sé que desde el punto de vista de los objetivos de progreso, no hay otra cosa que sentarse en la mesa de negociaciones y hablar, pero tenemos que considerar, y acá soy reiterativo, que estamos hablando de las 2 civilizaciones más antiguas que existen. Es decir, usted tiene que pensar que estamos en el año 2026 de la era común, ¿sí? Y tanto Persia como el pueblo judío tienen más de 3.000 años, sí, cada uno de historia. Entonces, no es lo mismo lo que pudo pasar en Estados Unidos con algunas situaciones en América Latina que cuando enfrenta a alguien que tiene semejante historia. Es decir, recordemos que desde Ciro en adelante Persia llegó hasta las orillas del Danubio y después tuvo que ir retrocediendo por distintos motivos. Pues no es se habla del Danubio. Un país... Perdón, hasta el Danubio llegó. Sí, no, digo, me interesa que hable del Danubio, porque así entramos en Europa. ¿Cree que Europa sí ha estado pensando de forma muy económica en estos días al no apoyar a Donald Trump, que está viendo que esto era malo para sus intereses económicos?
Europa no es una unidad en sí misma. Europa tiene un mercado común, un euro, además que no lo tienen todos los países de Europa. De hecho, Gran Bretaña salió de euro, los países del norte no están en el euro, Polonia no está en el euro. Hay una comunión de intereses distintos. Tienen poblaciones distintas. La inmigración en Francia es distinta que la inmigración en España. La inmigración en Alemania es distinta. Las conductas de los países hacia las inmigraciones, hacia quienes los inmigrantes votan, son absolutamente distintos. Entonces, para mí no hay uniformidad. No puedo hablar de Europa como algo homogéneo. Sí. Es decir, la actitud de España es una, la actitud de Francia es otra, la actitud de Italia, que al principio era una, después cambió. Francia mandó uno de sus portaaviones y después, gracias a una avivada o no sé qué, avivada quiere decir, a un error de uno de sus sí, se descubrió la posición del portaaviones. Lo ubicó donde estaba exacta. El portaaviones estaba cerca de Chipre. A Turquía le tiraron varios misiles que lo salvó la OTAN. Entonces no hay una unidad. Sí. Desde mi punto de vista, Europa no es una unidad. Claro. Hay una unidad monetaria, pero no una unidad de acción. Sí, pues le pregunto a Eduardo cómo ve. Parece que Europa abogaba un poco porque se llegaba a un acuerdo. Puedo ¿verdad? hacer un comentario sobre la cuestión de los bombardeos aéreos y volviendo un poco a los errores o las perspectivas que tenían Estados Unidos e Israel. Pensaron que bombardeando desde el aire eliminaban al régimen. Y me parece un error histórico. No conozco, y se me ocurren dos ejemplos, un caso donde con el bombardeo aéreo el régimen ha caído. Dos ejemplos. Por ejemplo, el que todos conocemos, la Alemania nazi, bombardeada con miles y miles y miles de toneladas y la acabaron solamente con la invasión terrestre. La guerra del Vietnam, la época de Kissinger, donde hizo miles de toneladas, napalm, y perdieron la guerra. Entonces yo creo que ese es otro de los errores de los dos atacantes, creyendo que bastaba bombardear desde el aire, porque además los aviones, los F-35, los Tomahawks, etc., y con eso no lo lograron. Entonces yo creo que hay otro error, creo yo, en los objetivos militares de los dos atacantes. Y por tanto, ¿cree que puede ir por ahí este principio de acuerdo que estamos viendo en reconocer que sería imposible, que Trump, como bien ha dicho, está pensando en elecciones, no puede permitirse enviar tropas, que había prometido no hacerlo en elecciones? No sabemos lo que Trump pasa. Yo no sé si Trump va a... Lo de las tropas es de nuevo algo que... Ahí están, las movilizaron, están allí esperando. Se puede interpretar realmente como un acto de intimidación, ¿no? Como los portaaviones que llegaron, de nuevo, la arrogancia. Nosotros somos la fuerza, pero ya utilizarlos... Volviendo un poco a lo que vimos al principio, depende del grado de desesperación en la que estén los norteamericanos y los israelitas, ¿no? Hasta qué punto ya no pueden más con la guerra y lleguen a acciones como tal vez una bomba nuclear, que las bombas nucleares a propósito hay de baja intensidad inclusive menor a las bombas de Hiroshima y Nagasaki, no todas son de millones de muertos a propósito, ¿no? Hay muchos tipos de bombas. Entonces, no sabemos, me estoy repitiendo, la desesperación yo creo que tienen los israelitas y los norteamericanos, no sabemos a dónde los puede llevar todavía. Claro. Vamos también... Sí, Alberto. Perdón que interrumpo. Es los israelíes, no los israelitas. Ok, gracias. Bueno, Alberto, vamos a hablar de la economía estadounidense, que también es uno de esos puntos fuertes. ¿Se puede permitir Donald Trump una incursión militar terrestre cuando además había prometido que iba a acabar con este tipo de acciones y por eso quizás tenía prisa por llegar a un acuerdo? Desde mi punto de vista, creo que tenía más posibilidades de éxito con una incursión terrestre que con los bombardeos. Y fíjese usted qué tan serio tomaron el tema de los bombardeos, que según lo que las informaciones que
uno lee tanto que ya no sabe quién está diciendo quién se acerca. A mí una expresión del profesor que me gustó mucho, que acá no hay buenos y malos, no existen los buenos y los malos. Hay zonas grises, no existen los buenos y los malos. Lo que sí sé es que desde el punto de vista militar, las fuerzas terrestres de Estados Unidos son mucho más poderosas que cualquier otra, pero no las ha usado, por algún motivo no las ha usado. Y fíjese qué tan serio lo ha tomado en Irán, que han mandado a población civil a que estén paradas en lugares estratégicos para que sientan que, a diferencia de lo que sí hace Irán, que manda las bombas con racimo, que están prohibidas, pero las manda igual, porque no las manda contra sitios militares, las manda contra la población civil. Y así es que ha matado alguna decena o centena de judíos y no judíos, incluso árabes, que viven en el Estado de Israel, con la bomba racimo. Justamente lo que ha hecho Irán es decirle, miren, si ustedes me mandan a bombardear las plantas, no las nucleares, perdón, las nucleares no sé dónde están, pero las plantas eléctricas están rodeados de voluntarios que van a dar la vida por todo, va a ser una matanza. Y eso creo que ningún ser civilizado lo va a hacer. Esa fue una tomada en serio por parte del régimen iraní, porque sabían que si si Estados Unidos mandaba sus aviones a bombardear esos lugares, podía asesinar a gente civil que estaba ahí. Cosa que a los iraníes no les importa. Porque no les importa porque tienen concepciones distintas. Nosotros no tenemos la misma concepción que los iraníes. No somos chiitas. Nosotros venimos de una cultura distinta, tan o menos o más respetable que la otra. ¿Sí? Usted, por ejemplo, en Siria, para darle un ejemplo, usted en Siria tiene una relojería, una joyería. Al mediodía usted se va a comer. Usted pone una puerta en la entrada para decir estoy cerrado. Y esté seguro que nadie va a entrar a robar. Sí. Y eso, usted haga el ejemplo en Buenos Aires o en Bogotá y no sabe lo que puede llegar a pasar. En cambio, en Siria no entra nadie. No entra nadie, ¿por qué? Porque cuando entra alguno y roba, le cortan la mano. Usted puede decir, es una barbaridad, pero forma parte de la cultura. Son culturas distintas y hay que contemplarlas. Sí, Alberto. Y son tan o menos o más respetables. Alberto, quiero ir acabando ya con los dos porque tenemos pocos minutos. Le doy la palabra a Eduardo. Les voy a lanzar básicamente la misma pregunta. ¿Creen que vamos a poder ver una tregua que dure estas 2 semanas? Y les pregunto por algo que ha dicho Alberto también muy interesante, que Irán se había tomado quizás muy en serio estas amenazas. También han podido ver desde Estados Unidos que esto podía no irles muy bien. Al final, ¿a todo el mundo le interesa una tregua o un fin de la guerra? Yo no sé si en este momento Irán ha hablado de aceptar la tregua. Lo que conozco es que Irán ha rechazado la propuesta de la tregua. Lo que ha dicho, últimamente, que no me he el enterado. canciller iraní es que van a ir a negociaciones, que si todo el mundo acepta el cese al fuego, también se va a abrir Hormuz por estas 2 semanas. O sea, sí aceptó la idea de la tregua. Que eso es un cambio en los iraníes, que han dicho que no a la tregua. Entonces, el problema con la tregua, vuelvo y me repito, el problema con las treguas es que las treguas sirven para que ambos bandos se reorganicen, se fortalecen y yo digo, vuelvan a atacar. Entonces esa es la visión negativa de la tregua. La tregua conduce otra vez al combate, como pasó en el Líbano, como pasó en Gaza, en fin, bueno, como pasó en esta misma guerra. En junio del año pasado hubo una guerra y volvió a estallar ahora. Lo que se necesita, repito otra vez, es el tratado de paz aquí y ahora. Pues Alberto, apenas un minuto también para terminar y le hago esta pregunta. ¿Cree que al final todo el mundo tiene más interés en la paz que en la guerra? Yo no puedo decir que todo el mundo tenga más el interés que en la paz. Me refiero a los dos principales actores. Lo que creo que sí,
Lo que sí, porque acá el tema es, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con Hezbollah? ¿Hezbollah va a dejar de tirar? Esa es la pregunta. Es decir, estamos hablando de Irán e Israel. Hezbollah está en el Líbano. ¿Hezbollah va a dejar de tirar misiles? Por el No lo momento sé. parece que Entonces, la entrada de Israel en el sur del Líbano está siendo bastante efectiva. Israel no está entrando en el sur del Líbano porque sí, necesita garantizarse, que es lo mismo que está pasando, que pasó en Gaza. Necesita garantizar al sur del río Litani una franja para que desde ahí no se tiren misiles hacia Israel. Hay un viejo chiste, no es chiste, sino que en la Biblia hebrea, cuando se traduce al inglés, dice que Moisés le dice al faraón, let my people go, ¿no? Dejad a mi pueblo salir, que es lo mismo que en su momento se le pedía a la Unión Soviética, que deje salir al pueblo, a los judíos de la Unión Soviética. Hoy apareció un meme que decía, let my people sleep, dejad a mi pueblo dormir, porque desde Irán y desde el Líbano, no digo el Líbano, de Hezbollah, le están tirando siempre los misiles a las 2, 3 de la mañana. Entonces, lo mejor que puede pasar es que se llegue a algún tipo de acuerdo, que el Líbano pare a Hezbollah y que de una buena vez por todas hay un elemento económico Alberto, muy importante. Tenemos que acabar ya. Sí, déjeme terminar con un elemento económico muy importante. La industria en Irán está destruida. Reconstruir Irán va a ser una fortuna. Y eso hay que considerarlo también. Claro. Bueno, pues Alberto Zimmermann, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchísimo gusto de conocerlo, profesor. En este momento, aunque había leído de usted, nunca había tenido el gusto de verlo personalmente. Y Eduardo Bosenberg también, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Venga, nosotros vamos a cerrar aquí este debate. Le doy las gracias a Laura Garzón, nuestra jefa de edición, y a Melissa San Miguel en la producción de los invitados. Como siempre, gracias por vernos y les invitamos a que sigan también con el resto de la programación.